Pese a los grandes progresos en la ciencia, en la medicina, en la tecnología, la sabiduría humana no ha logrado eliminar, por ejemplo, las guerras. Sin ir más lejos en este momento, hay muchas guerras que se están desarrollando, quizá la más conocida, la que se está produciendo entre Rusia y Ucrania. La delincuencia sabemos que va en aumento, sobre todo en las grandes ciudades, y la pobreza es un problema también estructural que tienen que enfrentar muchos gobiernos. Pero estos son simplemente algunos de los problemas que tienen que enfrentar las personas en estos tiempos. También, a pesar de los avances que se ha producido, también el hombre no ha logrado que las personas puedan actuar mejor con su prójimo, que sean más pacíficas, razonables. Uno muchas veces ve en las noticias que las personas se alteran o reaccionan mal frente a cualquier situación que quizás simplemente se podría resolver hablando. Y lamentablemente esta situación sabemos que con el paso del tiempo se está poniendo cada vez más difícil. Por eso, como se escribió allí bajo inspiración divina, en la carta a Santiago, capítulo 3, el versículo 13, allí se planteó una pregunta, ¿no? Allí decía, ¿quién de ustedes es sabio y entendido? Y allí este mismo pasaje contestaba, ¿no? Decía que demuestre con su buena conducta y con sus obras. Entonces, de esta manera se va a demostrar la sabiduría práctica. Ahora el punto es, ¿por qué falla la sabiduría humana? Bueno, básicamente porque rechaza la verdadera fuente de la sabiduría, que es nada más y nada menos que Jehová. Pero el punto es, para adquirir la sabiduría de Jehová, ¿se necesita ser muy inteligentes, tener una preparación universitaria para de esta manera poder entender esto? La respuesta es un no rotundo. En realidad, justamente el que está dispuesto a conocer a Jehová lo puede hacer, porque tiene que ver más que nada con la humildad, es decir, dejarse enseñar por nuestro Creador. Por eso no tiene nada que ver la educación que uno pueda tener e incluso los antecedentes. Sin embargo, hay algo que sí debemos hacer si queremos tener esta relación con Jehová. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Como dice Proverbios capítulo 4, versículo 7, adquirirla. Por lo tanto, esto implica tomar la iniciativa. Ahora, nuevamente planteamos la pregunta, ¿y cómo lo hacemos de forma práctica? Bueno, por un lado tenemos que temer a Dios. ¿Quieren que busquemos en la Biblia? Mire, lo invito por favor a que me acompañe a leer el Proverbios, capítulo 9. Vamos a darle lectura al versículo 10. Hablando acerca de la sabiduría, mire lo que menciona este pasaje. Proverbios, capítulo 9, el versículo 10 dice, el temor de Jehová es el comienzo de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es entendimiento. Así que nos queremos quedar en particular con la primera parte, ¿no? Donde dice que el temor de Jehová es el comienzo de la sabiduría. Bueno, ¿por qué? Porque en realidad este temor tiene que ver con un temor a no desagradar a nuestro Padre Jehová. Así que en realidad la sabiduría de la que aquí está hablando no es solamente un conocimiento de carácter intelectual, sino que afecta justamente nuestra forma y nuestro estilo de vida. Y verdad que muchos, gracias al conocimiento de la Biblia, hemos podido cambiar nuestras vidas. Uno incluso se queda asombrado de los cambios que ha efectuado. Y muchas veces cuando se presentan problemas o situaciones difíciles, uno ve cómo Jehová nos ha ayudado a cambiar. Justamente como dice allí, ¿no? Porque esta sabiduría, este temor a Jehová, a desagradarlo, y el tenerlo en cuenta a la hora de tomar decisiones, es justamente lo que nos ayuda a actuar de esta manera. Por eso, justamente, una de las cuestiones que también nos impulsa es el amor que sentimos por nuestro Creador. Por eso, esto debe ser lo que nos impulse, por ejemplo, en nuestro ministerio, a que más personas puedan llegar a conocer a Jehová, que conozcan sus caminos. Sabemos que en estos tiempos difíciles en los cuales vivimos, por medio de la predicación, cada vez más personas están llegando a conocer a Jehová y a ver justamente esta cualidad de Él en acción. Bueno, un poco se va a analizar también el tema del amor en el caso de Jehová en el estudio de la Atalaya. Pero en este discurso lo que vamos a analizar por un lado es cómo nos puede ayudar, por ejemplo, la sabiduría divina en distintas etapas de la vida, como por ejemplo la adolescencia o la juventud. Pero también vamos a ver cómo nos puede ayudar, por ejemplo, en el matrimonio, que es una institución sagrada que ha establecido Jehová, y también cuando tenemos que enfrentar diversos tipos de problemas económicos, problemas de salud, o también muchas veces el estrés o la depresión.
Mire, con relación a los jóvenes, Jehová los valora muchísimo. De hecho, Él se siente muy feliz cuando ve que jóvenes se esfuerzan por hacer su voluntad. Por eso, el sabio rey Salomón escribió bajo inspiración divina, un pasaje de la Biblia, especialmente para los jóvenes, ¿no? Que los invito a que me acompañen a leer. Este pasaje es Eclesiastés, capítulo 12, el versículo 1. Miren lo que le dice allí a los jóvenes, ¿no? Eclesiastés 12:1 dice: acuérdate de tu gran Creador en tu juventud, antes de que vengan los días angustiosos y lleguen los años en que vas a decir: no encuentro en ellos ningún placer. Pero vamos a quedarnos con la primera parte, ¿no? Allí habla de acordarse o tenerlo en cuenta al Creador. ¿Durante qué etapa? Durante la juventud. En realidad, todos debemos tenerlo en cuenta en todas las etapas de la vida. ¿Por qué aquí Salomón se dirige especialmente a los jóvenes? Porque en el caso de los jóvenes, ellos permanentemente están bajo intensa presión. Por ejemplo, en el ámbito escolar, muchas de las cosas que se enseñan, como la teoría de la evolución, bueno, nuestros jóvenes saben que eso no tiene nada que ver con lo que dice Jehová en su palabra, o también con relación a las compañías, ¿no? Muchas veces en la escuela se está enseñando, incluso hasta del sistema educativo, muchas cuestiones que van en contra de las normas de Jehová. Por eso la permisividad se puede observar en todos los aspectos y los jóvenes están bajo mucha presión. O a veces personas bien intencionadas que ven que un joven tiene un potencial, que tiene mucha capacidad para los estudios, con buena intención. Le dicen, pero tendrías que ver cuál es tu vocación, estudiar una carrera superior, eso te va a garantizar tu futuro. ¿Han escuchado alguna vez esto? A lo mejor la persona que lo dice lo hace con buena intención, porque ve que el joven tiene una capacidad que se destaca sobre el resto. Pero verdad que Jehová los quiere a los jóvenes y les promete un futuro mucho mejor, y no solamente por un tiempo, sino por toda la eternidad. Además, el hecho de seguir los principios bíblicos, en el caso de los jóvenes, por supuesto también a quienes no lo son o no lo somos, se libran de muchas dolorosas consecuencias que, por ejemplo, pueden traer las malas amistades, el entretenimiento degradante. Por eso se cumple lo que dice allí el Proverbios capítulo 3, el versículo 20. Allí claramente dice que el que anda con los sabios se hará sabio, pero el que se junta con los insensatos acabará mal. Y verdad que los jóvenes que vemos que se esfuerzan por aplicar sobre todo esta primera parte, ¿no? De asociarse con personas sabias, con personas que aman a Jehová, vemos cómo Jehová los bendice, quizás jovencitos de 20 años o poquito más ya son siervos ministeriales, están sirviendo dentro de las congregaciones, uno puede hablar distintos temas con ellos, bueno, justamente porque se dejan moldear por Jehová. Por eso los jóvenes que conocen a Jehová tienen un propósito en la vida definido y además un futuro asegurado. Además se sienten amados por los que formamos parte de la congregación y uno también se siente feliz de poderlos tener. Mire, vieron que habíamos analizado que íbamos a analizar distintos aspectos, cómo la sabiduría divina puede ayudar, por ejemplo, en distintos campos. Recién, por ejemplo, hablamos durante este periodo, que es la adolescencia y la juventud, pero ahora vamos a hablar con relación al tema de los matrimonios. Bueno, la Biblia le otorga dignidad tanto al esposo y a la esposa y además le da consejos prácticos para saber cómo actuar cuando surgen problemas dentro del matrimonio. Y además tenemos ejemplos de la Biblia que nos ayudan a quizás vernos reflejados en ellos y ver cómo también podemos resolver distintas situaciones. Por ejemplo, ya que estamos hablando acerca del respeto o del amor, la consideración que hay que tenerse dentro del matrimonio, allí en Génesis capítulo 21, los versículos 9 al 11, allí por ejemplo habla de Abraham y Sara. ¿Y cómo se trataban ellos? Bueno, con mucho respeto, es cierto, no siempre coincidían en todo, podían tener quizás algunas diferencias, pero esto no abría una brecha entre ambos, todo lo contrario, se trataban con dignidad y respeto. Por ejemplo, en el caso de Abraham, cuando le pedía algo a Sara, le decía por favor, y ella, en su corazón, en su interior, lo consideraba su Señor. Así que es un lindo ejemplo para copiar. ¿Por qué decimos esto? Porque la falta de respeto, lamentablemente, hoy en día lo podemos ver permanentemente. Y una de las formas en las cuales se manifiesta, y por eso tenemos que tener también mucho cuidado, es en la forma en que hablamos o el tono de voz que utilizamos. ¿Por qué decimos esto?
Bueno, allí el proverbio del capítulo 12, el versículo 18, dice las consecuencias que puede traer utilizar este tipo de habla. Dice que las palabras dichas sin pensar, mire, dice que son como golpes de una espada. Así que pueden causar muchísimo daño. Ahora la pregunta es, ¿y cómo podemos contrarrestar el espíritu del mundo? ¿Cómo podemos contrarrestar muchas veces estas situaciones que generan problemas? Una de las claves es mantener una buena comunicación. Y aquí lo compara, por ejemplo, como un arroyo que dice que discurre tranquilamente por un parque. Ahora, para que ese arroyo discurra tranquilamente, o sea, la comunicación sea fluida en el matrimonio, dice que los dos deben esforzarse por ser de mente humilde. ¿Qué significa esto? Bueno, dejarse enseñar por Jehová. Ahora, uno de los mejores recursos que se puede utilizar para actuar en armonía con la voluntad de Dios es pedirle a Él humildad en oración, pedirle su guía, cómo resolver una situación. Incluso hay una experiencia de un matrimonio que comenta que cuando ellos le oran juntos, más allá del problema que surja, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Le vienen a la mente, tanto a uno como a otro, las imperfecciones que tienen y la gran paciencia que ejerce Jehová con cada uno de ellos. Entonces, cuando evalúan la situación, en lugar de atacarse entre ellos, ¿qué hacen? Ven el problema y tratan de resolverlo. Por eso es vital en este sentido, cuando surjan situaciones difíciles, no actuar con orgullo, porque en realidad el orgullo es como que uno se cierra en su forma de pensar, ¿sí? Y esto obviamente no va a ayudar a resolver el problema, todo lo contrario, lo puede profundizar. Allí la carta a Santiago, el capítulo 4, al versículo 6 menciona esto, ¿no? Dice que Dios se opone a los arrogantes, pero le muestra bondad inmerecida a quienes, a los humildes. Entonces, no es concentrar a ver, no, esta vez tengo razón o tiene razón ella. No, a ver, ¿cómo podemos resolver esta situación? ¿Qué dirá Jehová al respecto? Hemos buscado información, quizás con relación a situaciones similares a las que estamos padeciendo en este momento, porque los problemas pueden ser muy diversos. Pero cuando uno reflexiona en cómo poderlos resolver y pide la guía de Jehová, Él nos va a ayudar a poder lograr esto. Por eso la humildad y la modestia, sabemos que no es fácil, que la debemos cultivar, muchas veces quizás nuestro carácter sea todo un desafío para poder lograrlo, dice que contribuye a que los recién casados valoren las virtudes que tiene el otro. Es una persona diligente, es responsable, ¿sí? Uno tiene que concentrarse en estos aspectos, como hace Jehová, ¿no? Él, en lugar de concentrarse quizás en los defectos que cada uno de nosotros tiene, Él se concentra en lo bueno que tenemos y en el potencial que tenemos para desarrollar. Bueno, de la misma manera, si Jehová nos ve de esta forma, nos deberíamos esforzar también en el matrimonio para lograr lo mismo. Además, tenemos que pensar que en el matrimonio somos una sola carne. Entonces, lo que afecta a uno, afecta al otro también. Por eso es que bueno es que las vías de comunicación siempre estén abiertas. Y una de las cuestiones también claves que nos puede ayudar al respecto es, por ejemplo, anteponer los intereses del cónyuge a los propios, ¿no? Si no se viola ningún principio, si no hay ninguna cuestión envuelta, ¿qué problema hay si uno cede? Bueno, en realidad esto va a mostrar que amamos a nuestro compañero, nuestra compañera, y de esta forma queremos resolver las cosas de la manera de Jehová. Y ahí, como bien analizamos, vamos a demostrar que queremos actuar con sabiduría, es decir, este conocimiento puesto en acción. También, por supuesto, la sabiduría nos ayuda en distintos campos. Por ejemplo, uno tiene que ver con los problemas económicos. Sabemos que la inflación, no solamente aquí en nuestro país, sino en distintas partes del mundo, se está disparando. Las cosas uno va a comprar y cada vez valen más y el dinero no alcanza. Entonces, qué bueno que reflexionemos en esto, porque esto también puede suponer todo un desafío. ¿Qué deberíamos hacer en esos casos? Esforzarnos por poner el reino y la justicia de Jehová en primer lugar, desplegando plena confianza en que Él nos va a dar lo necesario para el sostenimiento de nuestra vida, sin importar cuáles sean los problemas económicos que quizá en este momento estamos afrontando. Pero quizá uno diga, sí, pero el alquiler lo tengo que pagar a fin de mes, las cuentas las tengo que pagar porque si no me cortan la luz, el gas, uno pensando que sea de esta forma práctica, y surge una oferta laboral tentadora, pero que vemos que puede afectar nuestra espiritualidad. Miren una atalaya que es muy interesante, yo obviamente voy a utilizar nada más que un extracto, pero si usted quiere leerla y quizás cuando yo se la comience a comentar se va a acordar, es la atalaya del año 2014, el 15 de abril, páginas 19 y 20,
que habla acerca de los desafíos que muchas personas tienen con relación a lo económico, el irse al extranjero, ¿sí? Que muchas veces se pone a pensar los beneficios que puede traer, ¿sí? O la ayuda económica que puede representar para la familia, sin tener en cuenta, lamentablemente, las consecuencias que puede traer desde lo espiritual. Y esto ha hecho que algunos matrimonios paguen un precio muy alto. Mire, con relación a esto vamos a ver la primera imagen, que ahí vemos justamente una situación que hoy es muy común, ¿no? El hecho de que las personas en su país de origen quizás no alcanzan a cubrir algunas necesidades y surge una oferta tentadora en el extranjero. Bueno, muchos de los inmigrantes intentan calcular los riesgos y los sacrificios que implica alejarse de su familia, ¿no? Pero pocos se imaginan las consecuencias que puedan traer. Vieron que allí en esta imagen, en la primera, vemos a esta joven, una hermana, que se llama Liliana, según la experiencia, que se está yendo de su país de origen al extranjero a buscar trabajo. Pero ¿cómo la vemos? ¿Verdad que está preocupada? Está triste también porque deja a sus seres queridos, a su pequeño, quizás se acuerde el nombre, Jorgito, a su esposo. Bueno, ¿por qué? Porque la situación en su país estaba muy difícil. Sin embargo, ella toma esta decisión, como vemos ahí en esta imagen, y se marcha. ¿Cuáles habrán sido algunas de las consecuencias de tomar esta decisión? Bueno, dice que en el caso del pequeño comenzó a sentir, por supuesto, la ausencia de su mamá. Imagínense, eran muy estrechos y el hecho de no poderla ver, seguramente esto le causó una gran aflicción. Jorgito dice que le preguntaba, cuando se comunicaba con ella, una y otra vez, ¿por qué me dejaste? Y mire, lamentablemente, ¿no? Ella quizás había pensado irse por un tiempo determinado, pero textualmente la tralla dice, los meses se convirtieron en años. Así que estuvo años en el extranjero, ¿sí? Liliana dice que vio que su hijo se fue distanciando y el amor que tenía se le esfumó. ¿Quieren que veamos ahora cómo está Jorgito, ya un poquito más grande? La madre tratando de entablar una relación con él, pero mire de qué forma. Podemos ver la segunda imagen. ¿Vieron? Si bien es cierto que los dispositivos electrónicos son muy beneficiosos, pero ¿cómo está allí el Jorgito? Está muy enojado y el padre está preocupado. Pero el punto es, ¿por qué está así Jorgito? Y bueno, porque le falta a su mamá. Es como cuando pasaba las reuniones. Es cierto que nosotros las teníamos de forma virtual, que podíamos recibir alimento espiritual. Pero verdad que cuando se volvió la presencialidad, todos queríamos estar aquí, de no ser que tuviéramos algún problema de salud o alguna situación, todos queríamos estar con nuestros hermanos, saludarlos, estrecharles la mano, darles un abrazo. Bueno, imagínense con cuánta más razón dentro de una familia cristiana. Bueno, en el caso de Jorgito, sentía, mira al punto que se llegó, ¿no? Que la mamá no tenía el derecho ni a su cariño ni a su obediencia. ¿Qué error cometió allí Liliana? Bueno, comenzó a comprarles regalos caros, obviamente, aparte del dinero que cobraba ella en su trabajo, enviárselo al esposo, pero ella se dio cuenta que le estaba dando un mal ejemplo a Jorgito, decía el artículo, porque es como que le daba más importancia a lo material que a la parte espiritual, y el hecho de no estar presente lo estaba afectando y le estaba perdiendo ese amor que le tenía este niño. Además, también afectó sus actividades espirituales. Mire, decía que el artículo decía que ella salía a predicar cuando mucho una vez a la semana, si es que salía, decía. Y las reuniones, bueno, en la medida que podía. ¿Habrá afectado esto su relación con Jehová? Claro que sí. De hecho, y ahora vamos a ver la tercera imagen, mira qué situación se expuso. Bueno, ella tenía que rechazar las continuas insinuaciones de su jefe. Así que mire, no estaba activa en sentido espiritual, estaba lejos de la familia, tenía que soportar esta situación. Y ella, por supuesto, su conciencia, eso sí era bueno, la aguijoneaba. No es que ella hacía esto y como que, bueno, ya está, sino que ella se sentía mal. Ahora, ¿qué hizo? Justo se acercaba una asamblea. Bueno, en esa asamblea ella concurrió y se dijo que la adoración en familia era esencial para poder sobrevivir al gran día de juicio de parte de Jehová. Y ella le había orado previamente a Jehová que le diera entendimiento, que captara lo que iban a decir. Dice que esto le llegó al corazón y allí decidió volver a casa. Así que la experiencia cuenta que, bueno, la situación mejoró, ella volvió junto con su familia, pero el punto
era el siguiente, y lo destacaba este estudio de la Atalaya. Dice, lo más importante debe ser siempre atender las necesidades espirituales de la familia. Y con este ejemplo queda más que claro que esto es así. Pero bueno, esta es una de las situaciones. Quizás los problemas económicos nos pueden llevar a tomar una decisión que puede resultar aparentemente ventajosa desde el punto de vista económico, pero no así en el campo familiar. Pero ¿y qué pasa cuando atravesamos graves problemas de salud? Muchas gracias. Bueno, una de las cuestiones fundamentales es no dejarle de pedir a Jehová que nos ayude a aguantar, para que de esta manera podamos hacer su voluntad, pero también a la hora de escoger un tratamiento médico. Mire, aquí hay una atalaya, un extracto, que habla de la atalaya del año 2015, del 15 de diciembre, en la página 26, de algunos cuidados que hay que tener con relación a estos tratamientos médicos. Dice que en la actualidad existen diversos tipos de tratamientos y que por supuesto cada uno verá cuál es el que tiene que decidir, pero que tiene que tener cuidado. Y la pregunta es ¿por qué? Allí lo mencionaba muy claro, dice que hay personas que se aprovechan de los problemas de salud que tienen las personas para lucrar, para hacer dinero. ¿Qué hacen estas personas? Dice que ofrecen tratamientos y remedios que parecen demasiado buenos para ser verdad. Y ellos mismos, lo dice el artículo, afirman haber curado a muchas personas, pero no tienen cómo demostrar credenciales médicas que esto lo avalen. Bueno, y aquí está la alarma o la advertencia para cada uno de nosotros. Dice, si uno es prudente y busca la guía de Jehová, tiene que prestar atención a esto. Sobre todo si quien hace la recomendación no tiene la preparación debida. Y también tener cuidado de uno decir, no, mira, a mí esto, a vos te va a hacer, vos tenés que ir, no podés dejar de ir a este lugar. Si vos tenés el mismo problema de salud que yo. Puede ser que a uno el tratamiento quizás le haya resultado efectivo y hasta le haya hecho bien, supongamos. Pero los organismos no son todos los mismos. Y como decía este artículo, hay que ver qué credenciales tiene esta persona para recomendarla. Entonces la información decía que en esto tenemos que tener mucho cuidado. Pero también, con relación a la salud, otro de los cuidados que tenemos que tener, más allá de la parte de los tratamientos médicos, es que quizás el dolor haga que nos aislemos. No, ¿qué voy del salón si estoy con un dolor de espalda? No puedo más, voy de mal humor. Y es cierto, justamente el dolor lo que hace eso, afectar el estado de ánimo o nuestro carácter. Pero en realidad tenemos que evitar el aislarnos, porque el hecho de estar presente aquí en las reuniones o bueno, conectados a través del Zoom, hace que se dé este intercambio de estímulo que es fundamental, que todos necesitamos para hacer frente a las pruebas. Por eso, cuando uno tiene en cuenta a Jehová, la sabiduría divina, en los distintos campos que hemos analizado, podemos ver los buenos resultados que esto produce. Otro de los problemas que es muy común hoy en día, y quizás nosotros mismos lo estemos padeciendo, tiene que ver con el estrés, la depresión o la soledad. Bueno, en realidad los disparadores pueden ser varios, ¿no? Aquí menciona, dice la soltería, el divorcio o incluso la pérdida de un ser amado. Pueden despertar estos sentimientos de soledad. Y esto no tiene que ver con que seamos siervos nombrados, con que tengamos muchos años en la verdad. Esto nos puede pasar en cualquier momento de la vida. Lo bueno es que nosotros nos mantengamos activos en sentido espiritual, que tengamos la vista puesta en la recompensa que nos ha dado Jehová. Entonces sí, quizás uno se siente mal. Pero a ver, por ejemplo, quizás uno hace un esfuerzo para venir aquí y estar presente en la reunión. ¿Y cómo salimos después de la reunión? ¿Salimos igual? ¿Verdad que no? ¿Cómo salimos? Fortalecidos, porque a lo mejor charlamos con un hermano que pasaba por una situación similar a las nuestras, nos dio algún consejo o simplemente nos escuchó y eso nos animó. Y quizás después de unos días nos volvemos a sentir mal. Pero estamos haciendo la voluntad de Jehová. Es normal que nos pueda pasar esto. Pero mientras nosotros estemos activos en sentido espiritual, vamos a recibir justo el ánimo o esas palabras de consuelo o esa persona que nos escuche para afrontar esa situación. Mientras tanto, porque quizás eso nos acompañe por mucho tiempo, como dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, el versículo 18, tenemos que mantener la vista fija en las cosas que no se ven, porque sabemos que son eternas. Y más allá de que esta situación pueda desanimarnos temporalmente, saber que Jehová está al tanto y que Él nos entiende mejor que cualquier ser humano. Entonces podemos abrirle nuestro corazón a través de la oración y pedir su ayuda. Por eso cuando nos sintamos desanimados, debemos suplicarles a Jehová que nos dé su paz.
y no debemos dudar en pedirle ayuda también a nuestros hermanos espirituales. Ellos siempre van a estar dispuestos a brindarnos la ayuda que necesitemos. Ahora, la sabiduría que da Jehová, como analizamos al comienzo del artículo, queda probada justa por las obras, no es solamente por lo que dice con relación a un tema u otro. Por eso podemos beneficiarnos de la sabiduría que proviene de Jehová, sin importar las circunstancias, sin importar el problema que estemos atravesando. Mire, los invito a leer un último pasaje de la Biblia, que es muy animador, que nos habla allí acerca de cómo esta sabiduría puede tener un efecto muy positivo en nosotros. Vamos a leer juntos la carta a Santiago, el capítulo 1. Vamos a darle lectura al versículo 5. Santiago, capítulo 1, versículo 5. Mire lo que menciona allí al respecto. Dice: así que si a alguno de ustedes le falta sabiduría, ¿qué debemos hacer ahí? Que se la pida constantemente a Dios y la recibirá, porque Él da generosamente a todos, y preste atención a esto, sin reproches. Él entiende que somos imperfectos. Él entiende que intelectualmente podemos entender cómo deberíamos actuar frente a una situación determinada. Pero ¿no le ha pasado muchas veces que más allá del conocimiento uno dice, pero ¿por qué actué de esta forma? Si yo esta información la había leído, hasta me acordaba del principio. Y sí, hermanos, pero somos imperfectos. Hasta los apóstoles, que estuvieron los discípulos con Jesús, ¿acaso no cometían errores? ¿Acaso no tuvieron que ser corregidos por el propio Jesús? El tema es que nosotros, y ahí volvemos a lo que mencionamos antes, que es algo fundamental, la humildad. Es decir, reconocer que si tenemos que mejorar, buscar la ayuda en sentido espiritual quizás de alguna mano maduro, o buscar quizás información también en nuestras publicaciones, Jehová nos va a estar ayudando, porque ven que dice, Él la da generosamente. Así que no dudemos en pedir justamente sabiduría. ¿Por qué? Porque sabemos que lo que pedimos es justamente para actuar en conformidad con las normas que Jehová ha establecido. Por eso, hermanos, pidámosles constantemente en oración a Jehová que nos da sabiduría práctica y despleguémosla en nuestra vida. Confiemos plenamente en Él que nos va a ayudar en cualquier situación que nos toque enfrentar, como hemos analizado a lo largo de este artículo, quizás problemas económicos, problemas de salud, depresión, sabiendo que Él está atento a cada una de estas situaciones. Por eso deleitémonos en el gran honor de gozar de la amistad de Jehová, de la sabiduría que nos ha dado, que nos va a ayudar para tomar buenas decisiones, no solamente en este tiempo, sino por toda la eternidad.